Comenzamos en el epicentro de la noticia. 9 de la mañana, 9 minutos en Washington. Avanza el testimonio del exfiscal especial Robert Mueller, quien investigó la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016. Mueller testifica ante los legisladores de la Comisión Judicial y de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Es la primera vez que Mueller responde a preguntas directas sobre las acusaciones de obstrucción a la justicia contra Donald Trump. Vamos a escuchar. Alguno no está en su orden de nominación, no está en las regulaciones, no está en las opiniones orales, no está en el Departamento de Justicia y no está en los principios del fiscal especial, porque respetuosamente, director, no era el trabajo del fiscal especial determinar la inocencia o exonerar a Trump, porque el principio base de nuestro sistema judicial es la presunción de inocencia. Existe para todos. Todos están bajo esa ley, y por la presunción de la inocencia, el fiscal especial nunca debe determinarlo concluyentemente. Ahora, director, el fiscal especial aplicó esta prueba que yo no puedo utilizar, y usted dice que no existe en parte alguna de las políticas del Departamento de Justicia, y las utiliza para escribir un reporte. Y la primerísima línea de su reporte, dice, como usted lo leyó esta mañana, autoriza al fiscal especial entregar al fiscal especial un reporte explicando las decisiones alcanzadas por el fiscal especial. Esa es la primera línea de su reporte, ¿no? Aquí está el problema, director. El fiscal especial no hizo eso. En el volumen 1 usted lo hizo. En el volumen 2, con respecto a una potencial obstrucción a la justicia, el fiscal especial tampoco hizo una investigación, una decisión investigativa. Usted no tomó ninguna investigación. Entonces, respetuosamente, director, usted no siguió la regulación del fiscal especial. Claramente dice sobre las decisiones alcanzadas. En ninguna parte aquí dice, escriba un reporte sobre las decisiones que no fueron alcanzadas. Usted escribió 190 páginas sobre decisiones que no fueron alcanzadas, sobre crímenes potenciales que no fueron imputados o decididos. Y respetuosamente, al hacerlo, usted violó todo principio de las tradiciones sobre los fiscales, que no deben ofrecer análisis adicionales sobre crímenes potenciales que no son imputados. Entonces, los estadounidenses deben saberlo. Mientras escuchan a los demócratas y a los socialistas del otro lado, mientras hacen lecturas dramáticas de este reporte, que el volumen 2 de este reporte no fue autorizado bajo la ley de ser escrito. Fue escrito bajo un estándar ilegal que no existe bajo el Departamento de Justicia, y fue una violación de todo principio del Departamento de Justicia sobre comentarios extrajudiciales. Cuando dijeron que Donald Trump no está por encima de la ley, él no está, pero seguramente no puede estar debajo de la ley. Gracias, presidente. Director Mueller, buenos días. Su intercambio con la congresista de California demuestra lo que está en juego. La campaña Trump, el presidente Paul Manafort estaba manejando información delicada sobre los votantes, y de muchas maneras los rusos subvirtieron nuestra democracia. No puedo pensar en una necesidad más seria de investigar. Entonces, ahora le haré algunas preguntas sobre la obstrucción a la justicia, sobre el volumen 2. En la página 12 del volumen 2, usted dice, nosotros determinamos que hubo bases suficientes para investigar obstrucción potencial a la justicia involucrando al presidente. ¿Es eso correcto? Página 12, volumen 2. ¿En qué parte de esa página? Nosotros determinamos que hubo una base fáctica para investigar una potencial obstrucción a la justicia que involucran al presidente. ¿Es eso correcto? Sí. Su reporte también describe al menos 10 incidentes por separado sobre obstrucción a la justicia que fueron investigados por usted y su equipo. ¿Es eso correcto? Sí. De hecho, la tabla de contenidos dice que hay una buena guía sobre algunos de esos actos de obstrucción a la justicia que usted investigó
y lo pongo en la pantalla. En la página 157 del volumen 2 usted describe esos actos y van desde el esfuerzo del presidente de contener la investigación, los esfuerzos adicionales para que el fiscal general asuma la investigación, las órdenes del presidente para negar que pidió despedir al fiscal especial. ¿Eso es correcto? Ahora lo dirijo a lo que usted escribió, director Mueller. El patrón de conducta del presidente globalmente da luces sobre la naturaleza de los actos del presidente, sobre sus intenciones. ¿Eso significa que usted debe investigar toda su conducta? No. Y cuando usted habla sobre el patrón de conducta del presidente, que incluye posibles actos de obstrucción que usted investigó, ¿es eso correcto? Cuando usted habla de los patrones de conducta del presidente, ¿eso incluiría las 10 posibles acciones de obstrucciones que usted investigó, correcto? La dirigiría al reporte sobre cómo eso está personificado. Gracias. Déjeme ir a la pantalla de nuevo. Y para cada uno de esos 10 actos potenciales de obstrucción de la justicia, usted analizó 3 elementos del crimen de obstrucción: anexos de procedimiento y intentos de corrupción. En su reporte, usted habla sobre sus intentos, acciones del presidente para poner fin a una investigación penal sobre su propia conducta para protegerse de vergüenza personal. Eso constituiría un ejemplo central de acción corrupta. ¿Es eso correcto? Sí. A la pantalla de nuevo. Incluso con las evidencias que usted encontró, es cierto, como usted apuntó en una de las páginas del volumen 2, que la evidencia indica que una investigación del FBI develaría hechos sobre la campaña y del presidente, que el presidente pudo haber entendido que esos crímenes serían sujetos a preocupaciones legales. La referiría al reporte. ¿Es relevante a una potencial obstrucción a la justicia? Sí. Usted elaboró en la página 157, la obstrucción a la justicia puede ser motivada por el deseo de proteger intereses no personales para evitar vergüenzas personales. ¿Es eso correcto? ¿Es eso correcto, lo que está en la pantalla? ¿Podría repetir la pregunta? Es correcto. Como usted lo elaboró, la obstrucción a la justicia puede estar motivada por el directo deseo de proteger intereses personales o para evitar. ¿Es eso cierto? Y ¿podría leer la última pregunta? Quiero asegurarme de haberlo entendido correctamente. Robert Mueller entrega su testimonio sobre estos documentos entregados. Ya le comienzan a cuestionar, por ejemplo, el ala de los republicanos en estas comisiones ha cuestionado sobre la legalidad de cierto contenido del volumen 2 entregado por Robert Mueller. Han considerado que es una serie de opiniones personales que no debía haberse incluido en este documento oficial entregado por Robert Mueller. Ahora los demócratas comienzan también a hacer una serie de cuestionamientos sobre si Donald Trump obstruyó o no a la justicia. Estaban retomando en particular el volumen 2, donde Robert Mueller enlista al menos 10 casos en los que, según su propio testimonio, Donald Trump habría cometido actos puntuales de obstrucción a la justicia. Son las claves de este testimonial que se entrega el día de hoy ante estas comisiones en los Estados Unidos. Las claves: colusión, intromisión y obstrucción a la justicia. Alrededor de esos 3 puntos es donde se van a desarrollar estos cuestionamientos que le harán a Robert Mueller a lo largo de esta mañana. Ahora lo están cuestionando puntualmente sobre el volumen 2, donde Robert Mueller ha entregado una serie de consideraciones, pruebas y opiniones sobre si Donald Trump obstruyó o no a la justicia. La base sobre la cual el fiscal Robert Mueller había considerado que no podía imputar a Donald Trump, no podía exonerarlo, aunque hubiera
pruebas clave de que Donald Trump sí obstruyó a la justicia. Ahora, de acuerdo al informe de 448 páginas entregado por Robert Mueller sobre su investigación, Donald Trump trató de dificultar la indagación en al menos 10 ocasiones, pero el ahora exfiscal especial se abstuvo de hablar de cargos criminales contra el republicano, alegando que las políticas del Departamento de Justicia le impedían acusar a un presidente en ejercicio. Los demócratas apuestan este miércoles a una de sus cartas más poderosas contra el presidente Donald Trump: la comparecencia del exfiscal especial Robert Mueller sobre su investigación de la llamada trama rusa. Aspiran que el resultado de la audiencia sirva para sumar más adeptos a su causa del juicio político al mandatario. El beneficio, si se hace de la manera correcta, será que la gente tendrá una mejor idea cuando esa audiencia termine, cuando esas audiencias terminen, debería decir, de qué fue lo que encontró el equipo de Mueller y alguna de las conclusiones a las que llegaron. Su intención es presentar al líder republicano como un criminal inescrupuloso, sin principios, antipatriótico y capaz de poner en riesgo a su país en manos de una nación extranjera con tal de llegar a la oficina oval. Y pese a que parece complicado que logren sacar a Trump del cargo, considerando que su partido controla el Senado, confían en que el testimonio de Mueller consolide su plan de presentar al inquilino de la Casa Blanca como alguien corrupto y sin méritos para conseguir un segundo mandato. El informe presentado por el exfiscal especial en abril pasado expone cómo la campaña presidencial de Trump trabajaba para beneficiarse de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y presentó las formas en las que el mandatario habría obstaculizado la investigación al respecto. Pese a que el documento concluyó que no había pruebas suficientes para acusar al republicano de una conspiración, no lo dejó libre de culpa en cuanto al tema de la obstrucción de la justicia. Mueller presentó cargos contra 37 personas, entre ellos 6 colaboradores de Trump. Además, los demócratas han defendido su caso basados en si Trump habría sido tratado diferente si fuera un civil y no el presidente en ejercicio, considerando que ese fue el principal fundamento de Mueller para evitar presentar una acusación. Entre tanto, desde el principio, el enfoque de los republicanos ha sido convertir la audiencia en un circo para restarle importancia y credibilidad al testimonio de Mueller. Vamos a saludar en Nueva York a Luis Montes, consultor político demócrata. Como siempre, un gusto saludarte. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Joely. El epicentro de la noticia está en Washington y los cuestionamientos. Ya escuchábamos cómo se desarrolla la audiencia de este día. Algunos están cuestionando a Robert Mueller sobre sus apreciaciones en el volumen 2, que consideran que fueron fuera de la legalidad de lo que tenía que entregarse en este informe. Por otro lado, hay quienes están enlistando todos los actos en los que el propio Robert Mueller está argumentando que el presidente Donald Trump sí cometió actos de obstrucción a la justicia. La clave es que Mueller no exoneró a Trump, pero sí hay elementos que comprueban obstrucción a la justicia. ¿Cuál es la importancia de este punto y este testimonio el día de hoy? Creo que hay dos preguntas muy importantes en los primeros 45 o 48 minutos de audiencia que ha habido. Primero, él ha establecido claramente desde un inicio que él se va a restringir su testimonio al reporte y básicamente más al reporte. No va a hablar del dossier ni de otros elementos que están fuera de eso. Pero dos preguntas que fueron muy importantes. Una por parte del representante de Nueva York, Jerry Nadler, donde abiertamente y claramente le pregunta si él había exonerado al presidente Trump sobre eso, donde Mueller claramente dice no, ¿verdad? Creo que eso es importante porque eso va en contra de la narrativa que el presidente Trump y la administración han tratado de propagar por los últimos meses, diciendo que básicamente este reporte exoneraba al presidente de esas acciones. Y la segunda, que es aún más importante, es la que le hace la representante de California, Zoe Lofgren, cuando le pregunta sobre básicamente si el involucramiento de Rusia iba a permitir que alguno de los candidatos se beneficiara de esto, del involucramiento. Y claramente, ¿verdad? Mueller le dice, sí, es Trump, el presidente. Entonces, claramente ahí hay un elemento clave que creo que es lo que básicamente esas dos preguntas van a poder enmarcar esta audiencia por las siguientes horas o lo que tome, y creo que van a enmarcar la narrativa en los próximos días, sino meses, sobre el verdadero significado del reporte Mueller.
que ha tratado, que ha sido tergiversado durante los últimos meses por parte de Trump, los republicanos y la administración. Claro, y Donald Trump ha tratado de desviar con palabras si Robert Mueller lo había exonerado. Hoy, como dices puntualmente, Robert Mueller dice que no queda exonerado. Es una audiencia muy importante, medular en la política de los Estados Unidos, porque está en juego la reelección del presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales. Pero también podría salir contraproducente para los demócratas. A partir de ahora, ¿cuál va a ser esta campaña que van a hacer los demócratas rumbo a las elecciones del 2020 con base en los resultados del día de hoy? Yo creo, Yoeli, que esto básicamente, vaya, si bien obviamente hay un gran componente político, pero más que hablar sobre la reelección de Trump, esto va al mero principio democrático de aquí de Estados Unidos. El hecho de que un poder exterior y en otrora o incluso para muchos todavía el enemigo, como es Rusia, que haya podido intervenir en esto. Creo que esto básicamente ha llegado hasta los cimientos de la democracia de Estados Unidos y creo que es más importante que cualquier reelección presidencial. En segundo lugar, creo que ningún candidato demócrata con serias aspiraciones vaya a poder poner el peso de la campaña en este tipo de audiencias. Creo que la gente, al final las encuestas demuestran que un poco porcentaje de la gente la que está verdaderamente siguiendo los detalles de estas cuestiones, más que por allá que un headline aquí y allá, pero no hay un verdadero, esto es más que todo, ¿verdad? Es en cuestión de justicia, en cuestión de, de los verdaderos cimientos de la democracia en Estados Unidos, más allá de una reelección presidencial. Lo que sí, ¿verdad? Los candidatos presidenciales demócratas van a tener que enfocarse en los asuntos que se enfocan en cualquier otra campaña en cualquier otra parte del mundo, los asuntos que le importan a los votantes, como son la economía, como son, ¿verdad? Muchos de los otros, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Creo que ahí es donde va a tener fortaleza, ¿verdad? Cualquier candidato con serias aspiraciones y no va a tener que ser sobre este asunto que para muchos, yo diría que para la mayoría de estadounidenses, es un asunto, aunque ¿verdad? Duele decirlo, pero es un asunto trivial. Trivial, pero de la mayor importancia, ¿no? La propia Nancy... Definitivamente. La propia Nancy Pelosi estaba en este punto decisivo sobre si proceder contra Trump porque podía victimizarlo o podrían obtener un testimonio que culmine con las aspiraciones de reelección del presidente Donald Trump. ¿Cuál sería un testimonio, una declaración explosiva, clave para lograr esto por parte de los demócratas? Bueno, yo creería eso, ¿verdad? Una de que ya el ex fiscal especial Robert Mueller ya dijo de que él no ha exonerado a Trump. Sí. Creo que eso pone de nuevo ya la pelota, ¿verdad? En el campo del Congreso para que sean ellos los que tengan que investigar a fondo este tipo de aseveraciones y dar el siguiente paso. Como bien lo decías tú al inicio de la nota, ¿verdad? Hay ciertas políticas internas del Departamento de Justicia que previenen o que no le permitían a Robert Mueller hacer una investigación en base a eso, precisamente, en base a presentar cargos a un presidente, porque es una política del departamento que ha estado ahí por años, por décadas. O sea, no se ha hecho a favor de Trump, hay que decirlo, pero eso es algo que está ahí por años y eso es algo que, ¿verdad? Que va a haber que analizar si es necesario mantenerlo o es simplemente hay necesidad de enmendar eso. Y segundo, creo que el hecho de que esta conexión entre Rusia y Trump, que muchas veces pareciera esotérica o que parecía allá en ¿verdad? en el abstracto, creo que Mueller ahora con un par de palabras ha dejado claro que hay una clara conexión o hay un claro beneficio para Rusia haber elegido al presidente Trump en el 2016. Te agradezco, Luis Montes, por estos minutos para la mañana de NTN 24. Vamos a seguir con el desarrollo de esta noticia desde Washington. Muchas gracias. Dos 2:29 de la tarde en Londres, Theresa May comparece ante la puerta de la residencia oficial de Downing Street. Luego se dirigirá al Palacio de Buckingham para entregar formalmente su renuncia
como primera ministra ante la reina Isabel II. Escuchemos. Ahora sepa que no hay límites a lo que ellas pueden lograr. Finalmente, y más importante, quiero agradecer a mi esposo Philip, que ha sido mi mayor apoyo y mi acompañante más cercano. Ese no he sido yo. Creo que la respuesta a eso es no. Estoy por abandonar Downing Street, pero estoy orgullosa de continuar como miembro del Parlamento. Continuaré haciendo todo lo que yo pueda para servir a los intereses nacionales y jugar mi rol en hacer que nuestro Reino Unido sea un gran país para el futuro, un país que en verdad funcione para todos. Es la última vez que Theresa May se ha dirigido ante la prensa como primera ministra allí en Downing Street. Dirigió unas palabras de agradecimiento al pueblo, a su esposo, por supuesto, a todos los miembros de su gabinete. Ahora se dirige al Palacio de Buckingham para entregar el cargo ante la reina Isabel II. Y imágenes son los últimos momentos de Theresa May como primera ministra. Podemos observar al fondo de la calle a personas que aplauden, que le expresan su cariño a la primera ministra que hoy deja el cargo. En unos minutos va a recomendar a Boris Johnson para que la suceda en el gobierno. Lo hará frente a la reina Isabel II. Después de eso, Boris Johnson entrará ante la presencia de la reina. Intercambiarán algunas palabras. Posteriormente, Boris Johnson se va a dirigir justamente a ese mismo lugar que abandona en estos momentos Theresa May. Ahí va a pronunciar su primer discurso, ahora como primer ministro. La clave de esta sucesión en el gobierno es justamente la decisión sobre si el Reino Unido abandonará el bloque europeo de las economías más importantes, el famoso Brexit. Es la clave de la noticia de esta salida del gobierno de Theresa May, la sucesión a manos del exalcalde de Londres, Boris Johnson. Es una noticia en desarrollo en Londres a las 2 de la tarde con 32 minutos. Ya se dirige hacia el Palacio de Buckingham en una audiencia breve ante la reina Isabel II, que ha mantenido la corona frente a una cantidad importante de primeros ministros. Ahora pasará el gobierno de manos de Theresa May hacia las manos de Boris Johnson. Vamos a tener esta noticia en desarrollo, a la llegada, por supuesto, al palacio de los dos líderes del Reino Unido y posteriormente la llegada de Boris Johnson a Downing Street para escuchar su primer discurso como primer ministro. Vamos a hacer un repaso por las noticias desde Estados Unidos. La financiación del Fondo Federal para la Compensación de las Víctimas de los Atentados Terroristas del 11 de septiembre de 2001 fue extendida por 70 años más. Con la nueva inyección de recursos, policías, bomberos y paramédicos que sufren enfermedades y heridas por su trabajo en esta trágica fecha contarán con el respaldo permanente para sus tratamientos médicos. Alejandro Rincón desde Nueva York tiene toda la información. Muy buenos días, Alejandro. Hola, feliz miércoles para todos. La larga lucha por hacer permanente la financiación para el Fondo de Compensación de Víctimas de los Atentados Terroristas del 11 de septiembre de 2001 ha llegado a fin, luego de que en la tarde del martes el Senado de los Estados Unidos aprobara una nueva ley presupuestaria con el objetivo de extender por lo menos hasta el año 2092 los recursos necesarios para permitir esencialmente a bomberos, paramédicos y policías que enfrentan ahora enfermedades derivadas de la exposición a los químicos tóxicos
tóxicos de esa trágica fecha, contar con todos los recursos necesarios para poder mantener sus tratamientos médicos. El pasado mes de febrero, el administrador de ese fondo aseguró que ya estaban llegando al límite los recursos. Incluso se advirtió que si no se tramitaba una nueva ley presupuestaria para el próximo mes de diciembre, quienes actualmente recibieran algún tipo de amparo de este fondo verían reducidos en por lo menos un 50% las tasas que recibían, y quienes presentaran nuevas reclamaciones tendrían hasta por lo menos un 70% menos de apoyo de parte del fondo. Pues una vez se ha aprobado esta nueva ley, ha representado en esencia un alivio para quienes son ahora los beneficiados de este esquema de respaldo. Uno de los líderes de esta estrategia, John Field, un paramédico del 911, entregó las siguientes declaraciones sobre lo que significa para ellos la extensión del fondo. No sé cuánto tiempo ha tomado todo esto, pero sé que ha valido la pena cada momento. En el 2010 nosotros avanzamos con nuestra preocupación, en 2015 logramos avances y hemos perdido oportunidades, pero ahora tenemos una pequeña ventaja y una pequeña ventana. Y es lo que estamos aprovechando y viviremos bajo esos términos, y ahora vamos a continuar viviendo con dignidad, la dignidad que se merece para nosotros desde ese momento. Y eso es lo más hermoso que he visto desde allí. Al terminar el paso por el Congreso, en particular por el Senado, se espera que ya este proyecto de ley sea puesto en manos del presidente Donald Trump, quien ha previsto el próximo viernes una ceremonia en la Casa Blanca para hacer la firma de esta nueva ley. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Dejamos Nueva York, vamos a Miami. La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el martes el proyecto de ley de estatus de protección temporal para venezolanos que llegaron a la Unión Americana. La iniciativa necesitaba que 2/3 de la Cámara Baja le dieran su aprobación, y aunque todos los demócratas votaron a favor, no fue suficiente. Paola Serna tiene la información desde Miami. Adelante, Paola, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, se necesitaban 282 votos a favor para haber logrado la aprobación del estatus de protección temporal. Sin embargo, se lograron obtener 268 a favor y 154 en contra en la Cámara de Representantes, que tiene en este momento una mayoría demócrata. Básicamente, este estatus de protección temporal le hubiera brindado la posibilidad a los venezolanos no solo de permanecer legales en territorio estadounidense, sino además de contar con un permiso de trabajo y así pues lograr obtener este beneficio. La congresista del sur de la Florida, demócrata Debbie Murkazar Powell, hizo una detallada relación de la situación que actualmente vive Venezuela y la necesidad por la cual los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos necesitan obtener ese estatus de protección temporal. Yo permanezco en total apoyo a la resolución de TPS para Venezuela de 2019. Es vitalmente importante este proyecto de ley que ayudará a aquellos que no pueden volver a su propio país en Venezuela. Años de problemas políticos han resultado en el mundo una de las migraciones más grandes, pobreza y también escasez de medicina. Este proyecto de estatus de protección temporal para los venezolanos será un proyecto bipartidista, tanto demócratas como republicanos, incluyendo el congresista cubanoamericano Mario Díaz Balart, pues sometieron dicho proyecto a la Cámara de Representantes. También la congresista Debbie Murkazar Powell aseguró que los demócratas van a continuar trabajando hasta que sea aprobada una legislación que le brinde un estatus de legalidad a los venezolanos que actualmente están en Estados Unidos. Por ahora es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa de las Américas. Vamos a hacer un repaso de lo que es noticia a esta hora. La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se reunió hoy en Ginebra con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Ortega presentó a la diplomática una serie de casos relacionados con la violación sistemática de derechos humanos en territorio venezolano y que espera apoye el informe que la alta comisionada presentó hace semanas. La fiscal agregó que el informe de Bachelet tendrá un alto impacto en el examen preliminar que adelanta la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y sus funcionarios.
Reunida en Ginebra con la alta comisionada Michelle Bachelet, presentándole varios casos relacionados con la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela. Estoy segura que su informe tendrá alto impacto en el examen preliminar que viene desarrollando la Corte Penal Internacional. Jornada de disturbios en Paraguay. En enfrentamientos con la policía culminó una manifestación de taxistas en Asunción. Los conductores intentaron cerrar una importante avenida de la ciudad a manera de protesta contra las compañías Uber y Mob, cuando fueron reprimidos por los uniformados. Los policías lanzaron balines de goma y agua para dispersarlos y detuvieron a 7 personas acusadas de perturbación de la paz pública y resistencia a la autoridad. Los taxistas además exigen que los conductores de estas plataformas usen uniforme, registro profesional, seguro de pasajeros y que sean mayores de 25 años como medidas equitativas dentro del oficio. Durante la jornada se reportaron 12 personas heridas. El gobierno de Cuba informó que no hay pruebas del presunto ataque sónico contra parte del personal diplomático que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en la isla. El anuncio tiene lugar 2 años después de que se abriera una investigación sobre el incidente. En contraste, paradójicamente, un nuevo estudio publicado esta semana por la Universidad de Pensilvania concluyó que los afectados presentan menos materia blanca y menos conectividad en las áreas de la visión y la audición, en comparación a las personas sanas. El régimen castrista, a pesar de todo, ha rechazado los hallazgos. The U.S. and Cuba Specialized Agency. Estados Unidos y Cuba, agencias especializadas como el FBI, la División Penal y Criminalística del Ministerio del Interior, coinciden en sus conclusiones de que no hay ni una sola prueba de ningún acto en Cuba contra sus diplomáticos. Ellos lo saben. El artículo publicado hoy por la revista JAMA, el Journal of American Medicine, no modifica esta situación. Por el contrario, lo confirmó. Trágicas consecuencias de la ola de calor en Europa. La policía en Londres recuperó el cuerpo de un joven de 23 años que se lanzó a nadar en la cuenca de Shadwell, intentando aliviar las altas temperaturas y se ahogó. Las autoridades informaron que otros 2 hombres permanecen desaparecidos luego de que intentaron nadar en el río Támesis. Los londinenses han optado por utilizar este tipo de efluentes naturales en medio de la ola de calor que golpea al continente. España vive un día de intensas negociaciones a nivel político. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, deberá someterse este jueves en el Congreso a una segunda votación que podría ratificarlo en el cargo. Para ello, Sánchez debe conseguir el apoyo del partido Unidas Podemos, que exige ocupar ministerios relevantes en el Consejo de Ministros. En Madrid, Marcelo Moncayo nos tiene toda la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este miércoles podría considerarse uno de los días más intensos a nivel de negociación política en este país. Todo eso porque mañana aquí en el Congreso de los Diputados nuevamente Pedro Sánchez intentará conseguir los votos suficientes para ser ratificado como presidente del gobierno. Situación que no lo pudo hacer ayer, porque ayer aquí en este Congreso necesitaba mayoría absoluta, es decir, 176 votos y solo obtuvo 124. Mañana, en cambio, necesita mayoría simple, es decir, más votos positivos que negativos, pero votos que todavía no tiene. Por eso hoy el Partido Socialista y el gobierno en pleno está intentando llegar a acuerdos con el partido Unidas Podemos de Pablo Iglesias para conseguir esos votos. Como ya lo hemos contado en otras ediciones, Unidas Podemos está ofreciendo esos votos a cambio de ser parte del gobierno, a cambio de formar un gobierno de coalición. Sería la primera vez en la historia de la democracia española que existe un gobierno de coalición. Y hace pocas horas la vicepresidenta en funciones del gobierno, Carmen Calvo, aseguró que se está ofreciendo una vicepresidencia social a Unidas Podemos, y una vicepresidencia que estaría encabezada por Irene Montero, quien es la pareja de Pablo Iglesias. Por lo visto, a Unidas Podemos no le ha gustado esa vicepresidencia social. Ellos quieren cargos de mayor relevancia. No es suficiente para ellos una de las vicepresidencias de España. De esta manera lo recordó la vicepresidenta Carmen Calvo. Veamos. Ellos pusieron sobre la mesa, y esto ha sido público, yo no desvelo nada, que era muy importante que otra persona para ellos muy importante en su liderazgo estuviera en un rango importante en el gobierno. Eso fue aceptado
porque nosotros no hemos tenido nunca vetos para construir un gobierno de 2 partidos. Así que, por lo tanto, a su pregunta es que eso es conocido. Y sobre las materias, solo tengo que decir que se está haciendo una oferta para hacer política muy importante, de manera muy respetable a los perfiles que representa su proyecto político, y que hemos ido con ese ánimo desde el primer momento y hasta ahí vamos a estar en el minuto último que todo esto pueda ser posible, porque lo contrario a todo esto es que no hay alternativa. Amigos televidentes, lo dicho, las negociaciones podrían durar hasta mañana a la 1 de la tarde, porque la sesión está convocada para la 1:30 de la tarde, hora local, y no se puede votar antes de las 2:25 de la tarde, esto por los tiempos que se manejan legalmente aquí en la legislatura. Es decir, que hasta mañana a la 1 de la tarde todo podría pasar. Pedro Sánchez podría conseguir el apoyo de Unidas Podemos o podría no conseguir nada, y eso obligaría a que se abra un periodo de 2 meses en los que habría la posibilidad de convocar una nueva ronda de consultas y una nueva sesión de investidura. Pero si no consigue Pedro Sánchez en 2 meses los votos suficientes para ser investido, todo indicaría que Su Majestad el Rey Felipe VI tiene que convocar a nuevas elecciones que podrían realizarse este próximo noviembre. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. De nuevo un corte comercial. Al volver, Theresa May deja el poder. Ya llegó al Palacio de Buckingham para entregar formalmente su renuncia como primera ministra del Reino Unido a la reina Isabel II. Su sucesor, Boris Johnson, asumirá el cargo hoy. Después de que la reciba la reina, Boris Johnson se va a entrevistar con la monarca. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en el programa La Mañana, 9:56 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Es noticia a esta hora. Máxima expectativa en Puerto Rico. El gobernador Ricardo Rosselló anunciaría su dimisión este miércoles, de acuerdo con fuentes cercanas al político. Rosselló enfrenta desde hace más de 10 días una ola de masivas protestas tras la divulgación de un chat gubernamental privado en el que el gobernador hizo comentarios sexistas y homofóbicos. Se espera que la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ocupe el cargo tras la renuncia de Rosselló. A esta hora, el fiscal especial Robert Mueller, que investigó la injerencia rusa en las elecciones de 2016, responde por primera vez de forma pública a preguntas de los legisladores demócratas. La audiencia es una apuesta de la oposición para intentar debilitar al mandatario republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2020. La intromisión rusa y la obstrucción a la justicia serán los temas principales que se abordarán durante la sesión a cargo de 2 comités de la Cámara de Representantes. That's accurate. Well, Mr. Mueller, thank you for your investigation uncovering this very disturbing evidence. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amaneció muy molesto por la audiencia del fiscal especial Robert Mueller, que investigó la injerencia rusa en las elecciones de 2016. El exfuncionario testifica públicamente ante comités de la Cámara de Representantes sobre su investigación de 22 meses. El actual mandatario calificó a Mueller de altamente conflictivo y se preguntó por qué este y los que llamó demócratas enojados no investigaron a la excandidata presidencial Hillary Clinton por el escándalo de sus correos electrónicos. Nunca se acordó que Robert Mueller pudiera usar a uno de sus muchos abogados demócratas para que se sentara a su lado y le ayudara con sus respuestas. Esto no fue acordado específicamente y nunca lo hubiera hecho. La mayor cacería de brujas en la historia de los Estados Unidos de lejos. Así que los demócratas y otros pueden fabricar ilegalmente un crimen, tratar de culpar a un presidente muy inocente y cuando él lucha contra ese ataque ilegal y traicionero a nuestro país, lo llaman obstrucción. Incorrecto. ¿Por qué Robert Mueller no investigó a los investigadores? Oficialmente al secretario general. El gobierno del presidente Jimmy Morales culpó a la Corte Constitucional de Guatemala de no avanzar en un acuerdo para recibir a solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras realizan el proceso. Dijo que las acciones para alcanzar un pacto se han visto entorpecidas continuamente por recursos legales que han afectado la política exterior. Ayer Donald Trump amenazó con represalias a Guatemala por no firmar un acuerdo de país seguro. Theresa May deja el poder a esta hora.
ya se encuentra en el Palacio de Buckingham para entregar formalmente la renuncia a la reina Isabel II. Aunque dejará el puesto como primera ministra del Reino Unido, May continuará como diputada por la circunscripción de Maidenhead. Estoy a punto de dejar este lugar y también presenté mi renuncia a la reina. Es por eso que le deseo toda la suerte a Boris Johnson en su nuevo cargo como primer ministro. Estoy convencido de que este tiempo será un nuevo tiempo para Boris. Confío en que el gobierno lo hará más que bien en esta nueva etapa. Y creo que este éxito depende también de todos para llevar a cabo el Reino Unido que todos queremos. Sus logros serán también los nuestros y de este gobierno. Tras ser elegido nuevo líder del Partido Conservador con una amplia mayoría, Boris Johnson tomará hoy posesión del cargo de primer ministro. Johnson será recomendado por Theresa May ante la reina Isabel II cuando ella presente su renuncia formal. Posteriormente, el exalcalde de Londres será invitado a la ceremonia del besamanos en el Palacio de Buckingham y abandonará la residencia real con el título de primer ministro. Johnson llegará luego a Downing Street y pronunciará su primer discurso. Mantendrá reuniones informativas con el jefe de la defensa, el asesor de seguridad nacional y algunos responsables de los servicios de inteligencia. El nuevo premier escribirá una carta de último auxilio en la que especificará los detalles sobre qué hacer en caso de que el Reino Unido sea arrasado por un ataque nuclear. Finalmente comenzará a discutir cargos principales del gobierno, como el de canciller, el del secretario de Asuntos Exteriores o el secretario del Interior. Johnson es el 14º premier en servir a la reina Isabel. Un dramático giro dio la investigación sobre los crímenes registrados en una carretera del suroccidente de Canadá en menos de una semana. La policía informó que 2 jóvenes de 18 y 19 años, quienes inicialmente fueron reportados como desaparecidos, pasaron a ser los sospechosos del homicidio de una pareja de turistas y del asesinato de un hombre que aún no ha sido identificado. En China, un camionero resultó gravemente herido tras la explosión de un neumático. El potente estallido ocurrió cuando el conductor intentaba sacar un objeto que estaba incrustado en la llanta del vehículo. Cámaras de vigilancia del lugar captaron este momento en el que el hombre cae al suelo después del accidente. La policía de tránsito determinó que debido a las altas temperaturas en verano, la resistencia a la compresión de los neumáticos se debilitó al ser presionados por una fuerza externa. Diez 3 de la mañana en Washington y a esta hora continúa el testimonio del fiscal especial Robert Mueller ante los legisladores del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. En los alrededores del Congreso está Yasmín López, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Yasmín, muy buenos días. Adelante con la información. El fiscal especial Robert Mueller se encuentra rindiendo testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes por pedido de los legisladores. Él ha venido dando este testimonio y respondiendo las preguntas de los legisladores desde hace más de una hora. Se espera que esté allí 2 horas rindiendo testimonio ante el Comité Judicial y luego al mediodía de testimonio ante el Comité de Inteligencia. ¿Por qué es tan importante que el fiscal especial Robert Mueller hoy esté dando este testimonio? Pues porque para los demócratas primero es importante que los estadounidenses escuchen de voz del propio fiscal especial cuáles fueron sus hallazgos sobre la investigación que duró 2 años sobre la intromisión rusa durante la campaña presidencial del 2016 y allí encontrar más elementos permitan iniciar un proceso de investigación que conduzca potencialmente a la impugnación del presidente Donald Trump. Yasmín, te quiero preguntar, ¿cuál es la reacción de los ciudadanos afuera de donde se lleva a cabo esta audiencia? Porque algunos especialistas dicen que es una cosa menor para los ciudadanos, pero otros advierten sobre el potencial daño o favor que le podrían hacer a Donald Trump si es que es considerado como una víctima después de que se someta a Robert Mueller a esta audiencia para comprobar que Donald Trump no solamente no fue exonerado, sino que en realidad sí tiene algunos otros cargos para ser procesado y evitar su carrera hacia la reelección como presidente de los Estados Unidos.
Pues definitivamente los demócratas están jugando su última carta para lograr realizar un proceso o iniciar un proceso de investigación contra el presidente Donald Trump. Lo que sí se dice es que muchos ciudadanos, miles de ciudadanos estadounidenses estarán conectados a esta transmisión, no necesariamente afuera del Congreso, pero sí a través de televisión, haciéndole seguimiento a lo que está sucediendo y cuáles realmente son esos detalles que el fiscal especial Robert Mueller pueda proveer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y ellos pues hacer sus propias conclusiones. Vamos a esperar porque el fiscal especial Robert Mueller ha dicho: mi testimonio es el informe de más de 400 páginas que fue publicado en marzo pasado. Entonces, lo que se espera es que el fiscal especial siga el margen de este informe. Sin embargo, los demócratas se han venido preparando para este momento que es muy importante para ellos. Es el inicio, podría ser el inicio de un proceso de investigación contra el presidente Donald Trump, pero lo que usted dice, de no encontrarse más elementos, pues hasta aquí estarían estos propósitos, hasta aquí llegaría el propósito de los demócratas para realmente iniciar un proceso de impugnación contra el presidente Donald Trump. Yasmín López en la cobertura de esta noticia desde el epicentro en Washington. Gracias por estar con nosotros. Más adelante vamos a hacer otro enlace para reportar el testimonio de Mueller frente al Comité de Inteligencia. Muy buen día para ti. Gracias. A esta hora ya hay un receso en Washington en esta primera parte del testimonio que entrega Robert Mueller ante el Comité Judicial en Estados Unidos. Más adelante, hacia el mediodía por la tarde, va a testificar ante el Comité de Inteligencia, va a someterse a cuestionarios tanto de republicanos como demócratas para darle seguimiento a esta investigación de la trama rusa. Vamos a avanzar a otros temas. Un dramático giro dio la investigación sobre los crímenes registrados en una carretera del suroccidente de Canadá en menos de una semana. La policía informó que 2 jóvenes de 18 y 19 años, quienes inicialmente fueron reportados como desaparecidos, pasaron a ser los sospechosos de un doble homicidio y del asesinato de un hombre que aún no ha sido identificado. Un giro inesperado dio la investigación de la policía sobre los crímenes que han estremecido a Canadá en los últimos días. Las autoridades ya no buscan a un asesino. Serían 2 los responsables del homicidio de la pareja de turistas, Lucas Fowler y Shaina Dees, y de otra víctima que aún no ha sido identificada. Can McLeod, de 19 años, y Brian Esgemelski, de 18, quienes fueron reportados en un inicio como desaparecidos el pasado 19 de julio, ahora pasaron a ser sospechosos de los 3 asesinatos registrados en una carretera de la Columbia Británica. Los investigadores también han podido confirmar que Can McLeod y Brian Smigelski han abandonado Columbia Británica. Creemos que es probable que sigan viajando, aunque no tenemos un posible destino. Ahora podemos confirmar que fueron vistos por última vez conduciendo un Toyota RAV4 gris de 2011. Dados estos últimos desarrollos, Cam y Brian ya no se consideran desaparecidos. Ahora se consideran sospechosos de la muerte del hombre y del doble homicidio de Lucas Fowler y Shaina Dees. La policía indicó que los jóvenes fueron reportados como desaparecidos luego de encontrar incinerado el vehículo donde se transportaban en la orilla de la carretera Alaska Highway 97. El carro de los ahora sospechosos fue hallado a unos 500 kilómetros de donde fue encontrada la camioneta con los cuerpos baleados de la pareja. El australiano Lucas Fowler, de 23 años, y su novia, la estadounidense Shaina Dees, de 24, se habían quedado accidentados en la vía. Estábamos allí para ayudarlos, como casi un ángel. Queríamos ayudarlo de una manera y tratar de ser buenos, pero ese mismo día todo lo contrario de la humanidad los lastimó. Los mató tan trágicamente. Simplemente me sorprende que en esa misma carretera pueda haber algo tan bueno pero tan malo. Recientemente, las autoridades difundieron este video de la pareja. Esas imágenes fueron captadas en una estación de servicio 2 días antes de ser asesinados. El cuerpo del hombre que la policía todavía está tratando de identificar se encontró a 2 kilómetros del auto de los jóvenes. La policía desconoce si los sospechosos están armados. Matt Clio y Schmidt.
Vamos a hacer otro corte comercial en la mañana de NTN 24. Al regresar tenemos más información desde Venezuela, por supuesto, el cubrimiento a esta noticia en desarrollo desde Washington y el testimonio de Robert Mueller ante el Comité Judicial. También vamos a tener cualquier noticia que se genere desde Puerto Rico y la inminente renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Ya volvemos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en una sesión de calle que entre en vigencia la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, conocido como Tratado de Río, que suscribe el compromiso de defensa mutua entre naciones ante ataques armados. El principal artículo del TIAR es el 3.1. Mucha atención, establece que un ataque armado por cualquier estado contra un país americano será considerado como un ataque contra todos los países americanos y en consecuencia cada una de las partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inminente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. La actividad se realizó este martes cuando Juan Guaidó, el presidente interino, cumplió 6 meses de haber asumido las competencias del Ejecutivo en el poder. Saludo en Madrid, España, a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas. Como siempre, un gusto, un placer saludarlo. Bienvenido a la mañana. Muy buenos días para usted y, por supuesto, para todo el equipo y para los venezolanos en pie de lucha en todas partes del mundo que nos están viendo en este momento. Exactamente, los venezolanos en todas partes del mundo quieren entender esta noticia. La Asamblea de Venezuela ya reincorporó el TIAR, algo que incluso usted había demandado para que el gobierno de Juan Guaidó pudiera ventilar la agresión militar que lleva adelante Maduro con sus socios cubanos, iraníes y rusos. En sus palabras, ¿qué falta para que se active la aplicación del TIAR? Y entiendo que sería contra cubanos, iraníes y rusos. ¿Ya ha hablado con Guaidó para dar el siguiente paso? ¿Sería inminente? Yo hablaba de este tema con el presidente Guaidó, como usted lo acaba de decir, humildemente propuse este mecanismo, no porque sea ultrarradical, no porque sea un hombre de vocación militarista, simplemente porque tengo los pies sobre la tierra y estoy convencido que esta mafia que usurpa el poder en Venezuela no hace valer los compromisos, no honra los compromisos, por lo tanto, todo lo que se haga en materia de diálogo es como gastar pólvora en Zamuro. Ellos aprovechan los diálogos para ganar tiempo, para prorrogarse en el ejercicio del poder que están usurpando, para seguir destruyendo la economía venezolana al extremo que vamos ya para una caída del Producto Interno Bruto de 60 puntos, algo que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Por lo tanto, sí he insistido ante el presidente Guaidó con la mayor humildad de que no solo la vía es el TIAR, como ya se aprobó ayer en la Asamblea Venezolana, sino también comenzar a debatir el artículo 187 de la Constitución Nacional e invocar el concepto de responsabilidad de proteger. Usted hizo una presentación magnífica, en pocos segundos resumió lo que es el TIAR. Primero, el TIAR, como usted lo decía, es un pacto de defensa mutua. Y citaba usted el artículo 3.1, que es un acuerdo netamente defensivo. Y por eso también usted invocaba correctamente el artículo 51 de Naciones Unidas, que habla del principio de legítima defensa. El próximo paso es que se formalice la reincorporación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, que así lo declare formalmente el vocero de esta organización, que es el doctor Luis Almagro, y luego que el presidente Guaidó pase a demostrar que están dadas las condiciones materiales objetivas para que se aplique el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Venezuela, tomando en cuenta que ya en Venezuela se han tocado los dispositivos 6 y 8 de este tratado, el artículo 6 y el artículo 8, que habla de la agresión militar a Venezuela, de la agresión de fuerzas militares extranjeras a Venezuela y también el hecho cierto de que en Venezuela se está configurando un cuadro que es una amenaza para la paz, para la estabilidad de nuestro continente, y eso lo podemos demostrar en cualquier terreno, como sea, cuando sea y a la hora que sea. Ahora, Estados Unidos ayer advirtió a Maduro que el tiempo para que deje el poder es corto. Al mismo tiempo se hacía la reincorporación del TIAR.
y al mismo tiempo sigue el diálogo auspiciado por Noruega en Barbados, algo que usted hace unos momentos criticaba. Al parecer en esos diálogos se estaba negociando que se levantaran las sanciones contra el régimen de Maduro a cambio de la realización de elecciones. Yo le pregunto, ¿se puede avanzar en todos estos caminos que incluso parecen contradictorios, o Juan Guaidó debe abandonar Barbados, activar esta aplicación del TIAR y ponerle fecha a Maduro como advertía Estados Unidos? Permítame comenzar mi respuesta a su interesante pregunta con una exclamación. Los principios no se pactan, la moral no se negocia. Hablar de levantar sanciones era más o menos lo mismo de la droga de Medellín o de Cali, o lo que estaba pidiendo en el recién finalizado juicio en Nueva York del Chapo Guzmán. Estamos hablando de perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Y puede haber un pacto de sangre, puede firmarse cualquier documento de acuerdo en Barbados, en Oslo, en Dominicana, en la China, en la Conchinchina. Eso no tiene validez, porque estos delitos, estos crímenes no prescriben ni se pueden negociar en una mesa de acuerdo. Por lo tanto, lo que están pidiendo los representantes de Maduro es imposible de cumplir. Estamos hablando de una mafia que no puede estar pidiendo que le den cancha abierta para seguir cometiendo todos sus desmanes y todos sus delitos. Por eso es que le hemos dicho muy respetuosamente a Juan Guaidó que tiene que pasar la página de diálogo, que no nos dejemos acomplejar con el estribillo de que es importante agotar las instancias. ¿Qué más instancias va a agotar Venezuela si dialogamos en el 2003, si dialogamos en el 2014, si dialogamos en el 2016, dialogamos en el 2017? Y como lo hemos descrito con ejemplos, nosotros salimos, me refiero al pueblo que lucha contra esta narcotiranía, salimos con las tablas en la cabeza. Todo lo arrasa en esa mesa de negociaciones el régimen de Maduro para ganar tiempo, y es lo que están haciendo en la actualidad. Usted citaba las declaraciones del señor Pompeo, usted acaba de citar las declaraciones que dio ayer el señor Mauricio Claver, que es el vocero de la Casa Blanca para los asuntos latinoamericanos. Le faltó citar lo que dijo ayer el señor Elio Abram cuando vuelve a sacar del baúl de los recuerdos el concepto de la intervención humanitaria, que no es otra cosa que la configuración de una Fuerza Armada Internacional especializada que ayude a Venezuela a doblegar las mafias que mantienen usurpado el poder y profundizando y agudizando la espantosa crisis humanitaria que no se va a resolver con ayuditas de toneladas de comida que agradecemos, con las donaciones de dólares que agradecemos. Esos son paliativos. La verdadera solución a la crisis que tenemos en Venezuela es que la comunidad internacional nos ayude definitivamente a doblegar a estas mafias, a sacar a Maduro del poder para poder iniciar el tránsito hacia la estabilidad económica y la recuperación social y política del país. Puntual la respuesta. Muchas gracias, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, por estos minutos para la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes y bueno, mi palabra de ánimo a todos los venezolanos que me escuchan. Hasta luego. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Ya viene Gustavo Alegret en Club de Prensa. El desarrollo y el análisis de las noticias desde Washington con Robert Mueller, desde Puerto Rico con Ricardo Rosselló y por supuesto también con Boris Johnson desde Londres.